¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo están ustedes y el auditorio? Gracias, muy amable. Pues aquí interesados en saber exactamente cómo está esto de que han descifrado algunos secretos genéticos del COVID-19. Bueno, déjame les cuento y les pongo en antecedente a ti y al auditorio. Sí. Digamos que cuando empezó la pandemia, uno de los esfuerzos que se hizo a nivel mundial es que en cada país se empezó a extraer la información genética de las cepas de los virus que estaban infectando a las personas. Y bueno, obviamente la primera que hubo fue del virus que infectó en diciembre a los primeros habitantes de Wuhan, y esa se convirtió digamos, en la información genética de referencia. Sin embargo, el virus salir, por así decirlo, viajando por el mundo, empieza a acumular una serie de mutaciones, que es interesante seguirlas para ver estas mutaciones, cómo se establecen en cada una de las poblaciones humanas y si pudieran tener algún efecto relacionado a la enfermedad que produce. Y entonces, en este aspecto, nosotros, antes de que llegara a México el virus, un grupo de investigadores está coordinado por el INDRE, donde participa el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, el IMSS, el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto de Biotecnología de la UNAM, formamos un grupo multidisciplinario para estar preparados y poder hacer este mismo ejercicio cuando llegara la primera cepa del virus. Y entonces así lo hicimos. Se depositó en una base, la secuencia se depositó en una base de datos mundial para que tuviera el resto del mundo referencia y empezar a comparar con todo lo que han hecho en el resto del mundo. Sin embargo, nosotros continuamos y seleccionamos más muestras, de las cuales ahorita pedimos la información de 17 cepas que andan circulando en México, y las escogimos muy al principio de la pandemia, ¿no? O de la epidemia aquí en México. De tal manera que lo que encontramos es que hay múltiples introducciones al país que correlacionan muy bien con la información epidemiológica que se tenía de las personas que fueron a atenderse y que fueron diagnosticadas y que habían reportado un viaje al extranjero. Entonces, lo que sabemos es que tenemos dos cepas primordialmente que se agrupan en dos grupos: las cepas que provienen de Estados Unidos y las cepas que provienen de Europa. De manera interesante, las cepas que provienen de Europa, lo que estamos observando es que hay algunas que tienen congruencia con el lugar de origen donde reportan. Esto quiere decir que si la persona reportó que venía de España o de algún lugar de Europa en particular, se parece a esas cepas que se han aislado en Europa. Pero también lo que observamos es que algunas de esas cepas finalmente empiezan a acumular mutaciones, y las mexicanas empiezan a contener variantes o mutaciones que las distinguen. Entonces, esta información es muy valiosa porque al final de cuentas tenemos una serie de marcadores genéticos que nos permite saber si la cepa fue introducida o es ya de contagios locales, y finalmente si va a acumular más mutaciones o no el virus en la población mexicana. También dentro de las cepas de Estados Unidos, en el otro caso, vemos, por ejemplo, transmisiones que ya empiezan a ser locales. Esto quiere decir que encontramos un individuo que ya no reporta ni contacto con alguien que viajó, ni que haya viajado esa misma persona. Entonces ya se contagió de manera local por alguien que tampoco supo que si había estado en contacto con alguien que viajó, ¿no? Y entonces empieza a transmitir el virus. Y estas cepas vienen de Estados Unidos. Y curiosamente se parecen muchas a unas que vienen de Bale, y que a final de cuentas es claro que es una familia que primero se contagió los papás y luego contagiaron al hijo, que el hijo no había viajado. Y estos tres individuos no tienen relación con este cuarto individuo que no reporta viaje y no reporta haber estado en contacto con nadie que viajó, y esto es lo que nos permite saber la información genética. Vaya, pues toda una indagación a fondo sobre este tema. Y específicamente, ¿cuál es el aporte en este momento que pueda ayudar a ir armando pues esa creación conjunta de datos, de indagaciones, pues para tratar de encontrar algo parecido a una salida? Hay que recordar que finalmente no hay salidas a corto plazo. O sea, si lo pensamos, hace 5 meses no sabíamos absolutamente nada de este virus. Entonces, finalmente, ¿qué sí va a ser la base a un mediano plazo? Es que finalmente esta información genética puede ser utilizado para el diseño de vacunas,
es un punto de referencia, es digamos el tiempo cero, lo más cercano al tiempo cero, de cómo empezó la infección en México. Y por ejemplo, en el caso de que consigamos financiamiento y podamos darle seguimiento durante mucho tiempo a las cepas virales que se están circulando en México, pues nos permite saber si acumulan más o menos mutaciones, y si esas mutaciones están asociadas a algo más grave en la enfermedad, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, que estén más asociados a los decesos, o que, por ejemplo, infecten otro tipo de tejidos que sean diferentes a ¿cómo se llama?, a los del tejido de los pulmones o de los bronquios, o finalmente que les permita reproducirse más rápido, y finalmente nos permite hacer blancos específicos, por ejemplo, contra las variantes, ¿no? Eso pensando ya en los fármacos, no tanto en las vacunas, sino en los fármacos. Entonces, hay mucha información que esto se puede utilizar a mediano plazo, pero digamos que a corto plazo lo que nos permite es tener una idea de cómo vigilar al virus. Y finalmente, vigilar al virus nos permite tomar decisiones como las que se están tomando ahorita, por ejemplo, el quedarse en casa y eso, justo lo podemos asociar porque como hay varias cepas circulantes, incluso tú al haberte recuperado de una cepa, sabes que al menos hay otro grupo de cepas que están circulando para lo cual tú no eres inmune, ¿no? Y finalmente esto es lo que nos permite la información genética para tomar esas decisiones. Bueno, pues muy agradecidos no solo por la entrevista, sino sobre todo por la decisión, la posibilidad de ir avanzando en descifrar todos estos secretos genéticos. Así es que, doctor Alejandro Sánchez, pues muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a Julio y muchas gracias a todo el auditorio por escuchar, y recuerden, quédense en casa. Claro, claro. Gracias, doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchas gracias.